instituto se fundó en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, cuando era director el profesor Oscar Treyes, y en el año 1944 nombró al doctor Luciano E. Barrere como jefe del consultorio de oftalmología. El doctor Barrere se fue a Estados Unidos, estuvo en Iowa, regresó y se hizo cargo de este consultorio. Y yo tuve el honor de comenzar a trabajar con él en el año 56, 57, más o menos, ¿no? Ahora, desafortunadamente, el doctor Barrer falleció en el año 64 y entonces el año 66 hubo un concurso en el cual tuve la suerte de poder hacerme cargo de la jefatura de este consultorio de oftalmología del Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, que como entonces también era el director, el profesor Oscar Treyes, ¿no? Desde entonces tuve la suerte de que se unieran conmigo una serie de jóvenes muy entusiastas y fue creciendo el hospital. Este hospital fue creciendo y entonces, digamos, se convirtió primeramente en servicio de oftalmología y luego en centro oftalmológico con el nombre del doctor Luciano Barrer, que ya había fallecido, ¿no? Y entonces, eso fue el año 81. Fue creado entonces el Centro Oftalmológico Luciano Barrer en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Ahora, nosotros estuvimos ahí y siguió creciendo gracias a la ayuda y a la dedicación de un grupo de jóvenes oftalmólogos entusiasmados y magníficos realmente, de cual yo recuerdo. Y entonces el consultorio se formó no solamente el servicio, no solamente centro oftalmológico, sino después se nombró Instituto Nacional de Oftalmología, en el año 1981. Ahí nosotros estuvimos, digamos, creando y trabajando no solamente el Centro Oftalmológico Barrer, sino también ya el Instituto Nacional de Oftalmología. Y funcionó en el Hospital Santo Toribio, donde entonces funcionaban dos institutos, el neurológico y el oftalmológico. Hasta que en el año 88, eso fue el año 87 que se creó el instituto. El año 88, o sea, al año siguiente, nos dieron a nosotros el Hospital San Bartolomé, un hospital que quedaba frente a la maternidad de Lima, ¿no? Es un hospital un poquito antiguo, muy antiguo, y con una serie de limitaciones, pero en fin, fue para nosotros una suerte, bueno, ya éramos independientes. Y eso fue en el año 87. Y de ahí, en el año 88, nos trasladamos, entonces un año después, al Hospital San Bartolomé. Ahora, en el Hospital San Bartolomé fuimos creciendo, gracias, como le digo, a una serie de oftalmólogos jóvenes, tales como el doctor Roberto Paredes, Carlos Siberio, Enrique Vargas, el doctor Noriega, el doctor Enrique Loaiza, el doctor José Avendaña, en fin, hay una serie y ahora se me escapan algunos de la memoria, ¿no? Pero hasta el año, digamos, al año siguiente, entonces, como el hospital estaba muy venido a menos en cuanto a su estructura material, entonces nos dieron el hospital, el nuevo hospital, o sea, nos trasladaron al hospital Atino María, o sea, el año 88, un año después de haberse fundado el Instituto Nacional de Oftalmología. Ya en el instituto, digamos, fuimos creciendo cada vez más y ahí entonces nuestra labor no solamente se redujo al hospital, no solamente a la atención
Ciudad Negra, sino también al interior de la República. Entonces viajamos mucho. Éramos casi medio misioneros. Entonces estuvimos en la costa, sierra y la selva, ¿no? de nuestro país. Y no solamente eso, sino que se extendió y dado a nuestras conexiones, a las relaciones que teníamos, vinieron también médicos extranjeros, especialmente de Latinoamérica y también de Estados Unidos, especialmente de Walter Reed. Entonces, este hospital entonces ha ido creciendo en prestigio así a través de los años. Y entonces, en el año 88 nos trasladamos ya del año 88, que estuvimos en San Bartolomé, nos trasladamos en el año 97 ya al actual hospital que existe en Tingo María. Ahora, como les digo, toda esta labor que ha ido creciendo ha sido labor que es fundamentalmente debido a esta playa de gente y jóvenes, los cuales ya les mencioné a todos ellos, ¿no? No todos ellos, se me escapan algunos a la memoria. Y no puedo dejar de mencionar a dos que ya nos dejaron a nosotros, pero que estoy seguro nos ayudan desde el cielo, que son el doctor Duranto y después el doctor Edgardo Molina, ¿no? Y sin embargo, como le digo, yo he ido creciendo y entonces este hospital se ha ido prestigiándose a través del laboratorio de patología ocular, que fue creado como centro oftalmológico de comunicación y de relación entre los centros oftalmológicos los 6 centros oftalmológicos que existen en el mundo, ¿no? Centro de patología ocular. Ahora, todo esto le digo de una forma muy sumaria, muy concreta, muy rápida, para que ustedes sepan cómo ha ido a través de los años creciendo. Pero eso es gracias al esfuerzo de la gente joven que me acompañó, como les dije, ¿no? Que los he mencionado, algunos se me escapan a la memoria, y que fundamentalmente se dedicaron digamos, con gran calidez y con gran calidad a la atención oftalmológica y al servir a la comunidad. Eso es importantísimo para ellos. Entonces ustedes ahora ingresan a este hospital en el cual ha sido, claro, con las limitaciones actuales de la pandemia, pero limita con una tradición que ha ido creciendo a través del tiempo y que entonces ustedes son depositarios realmente de esa tradición. Y lo único que les pide es que tienen que ir ahora a aumentar, cada vez más aumentar el prestigio y digamos, la ascendencia entre nuestra comunidad. Ustedes son depositarios de eso. Entonces, es la responsabilidad que les queda. Estoy seguro que lo van a hacer con gran corazón, con gran cariño, porque no solamente nosotros entrenamos digamos, a los residentes, sino también residentes del país y del extranjero, ¿no? Sino también entrenamos a personas de diferentes subespecialidades, ¿no? Entonces han ido creciendo y yo creo que ahora, digamos, este hospital en el cual entran ustedes tiene un bagaje de tradición que quiero que ustedes la acrecienten, lo acrecienten. Y estoy seguro que así ha de ser, porque según sé, tienen ustedes un magnífico currículum y tienen un gran deseo de dedicación y de servicio a la comunidad, con calidad y con calidez. Así que me siento muy contento de que el doctor Muro ha tenido la gentileza de pedirme que dirija unas palabras a ustedes, pero luego así, de una manera sencilla, sin un discurso formal, sino para llegar a ustedes, al corazón y a la inteligencia de ustedes, para que sepan que los conocían.
que esto es producto de un esfuerzo mancomunado que ustedes van a tener que seguirlo y acrecentarlo. Así que bienvenido. Mucho gusto. Encantado. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Gracias. Gracias, doctor. Todo Voy a prender su micrófono para dedicarle un aplauso al doctor por Bravo. un agradecimiento. encantado, encantado. Un gusto tenerlos por acá. Gracias, doctor. Ahí está la doctora Marroquín también, mire, ahí abajo. Por supuesto, el doctor Marroquín, que sin duda ella está a cargo del laboratorio de patología ocular, que es centro de referencia. Así es. De patología ocular es centro de referencia a nivel mundial. Son 6 centros de referencia y uno de ellos es el que dirige la doctora Lelia Marroquín. Es maravilloso. Por eso le digo, tienen una carga encima. Son depositarios de una carga, digamos, bastante grande. Y pero van a salir adelante, estoy seguro, y van a acrecentarlo, que es lo que estoy seguro de serlo. Y bienvenidos, bienvenidos. Encantado. También está desde hace rato con nosotros el doctor César Mendiola y el doctor Luis Sí. Mesías, que se acaba de unir también. Mendiola. Un gusto tenerlo acá con nosotros, doctor. No, y con todo gusto, así que para mí poder dirigirles una palabra que, como le digo, han salido así del corazón, espontáneamente y con el mayor cariño. Sobre todo que usted nos introdujo pues en todas estas actividades docentes, ¿no? Que ya son toda una tradición, ¿no? En nuestra institución. Claro, así que yo creo que todo eso va a ir. Es lo más importante. Así que llevan ustedes, son depositarios, tienen la carga esa, una tradición ya de cerca de 80 años, fíjense, el año 44. Así que ya saben ustedes, están adelante y vayan adelante y les deseo la mejor suerte a todos y cada uno de ustedes, a todos ustedes. Es un gusto y gracias, también se doctor, acaba de unir ahí por permitirme a dirigirme unas cuantas palabras a este grupo tan simpático de las nuevas residentes. Gracias. Sí. Gracias. Sí, doctor, muy agradecido por sus palabras y estoy seguro que cada uno de nosotros quisiera expresar qué es lo que ha sentido en estos momentos, sobre todo nuestras nuevas residentes que estaban ansiosas de conocerlo y estaban muy alegres hoy día cuando bueno, ya se les había mencionado, pero hoy día se les aseguró de que usted iba a estar, ¿no? Con todo gusto, es para mí un placer y un honor especial, ¿ya? Tenía el gusto de conocerlos. También le agradecemos que nos haya confirmado que va a participar con una charla al finalizar esta etapa, que será más o menos a mediados de marzo. Con todo gusto. Ya le confirmaremos la fecha exacta. Ya, con todo gusto, con todo gusto. Y gracias, muy amable, muchas gracias. Encantado. Ok, doctor, entonces nos gustaría que usted nos dé la palabra inaugurando este curso. Una cosa bueno, me siento muy honrado de poder decirles que inauguro este curso y sobre todo porque sé que ustedes van a responder, son depositarios de una gran responsabilidad y que lo van a hacer bien, muy bien. Muchas gracias por tener la gentileza de hacerme depositario de esto, de esta inauguración de este curso. Gracias, doctor Burros. Muchas gracias, doctor. En esta nueva modalidad virtual que nos involucra. Así es, debido a las circunstancias. Gracias. Así. Voy a tratar de compartir mi pantalla, a ver si tengo la... Muchas gracias, doctoras. Vamos a ver. Voy a abrir primero mi presentación que tenía por acá. 82 personas. Son todos. Estos son todos. 82 personas. Sí.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ahora sí se ve la presentación de las charlas que vamos a tener, solamente para mencionarles que vamos a estar durante todo este mes de febrero con charlas a las 8 de la noche, excepto los días del 18 al 20, que son los días que la sociedad tiene un curso, que es el curso internacional de verano de retina y trauma. Entonces, las charlas que vamos a tener nosotros van a ser relacionadas a lo que es embriología, que comenzamos el día de hoy. También vamos a tener anatomía y fisiología y un espacio bien extenso dedicado a lo que es óptica y refracción, cortesía del doctor Felipe Torres, durante todo este mes y también parte del mes de marzo. Así que hoy día nos toca el tema de introducción a la embriología ocular, pero para hacer esa presentación lo vamos a dejar al doctor Ricardo, sí, ya está presente, ¿no? Ricardo Alarcón. Voy a darle los privilegios a la doctora Michelle también para que pueda estar de confitrión y compartir su pantalla. Me deja un momentito para poder dejarle los... Listo, Ricardo y Michelle, ya pueden hacer uso de la palabra. Sí, muy buenas noches con todos. El tema que se va a exponer esta noche se titula Introducción a la embriología ocular, a cargo de nuestra residente de primer año, la doctora Michelle Lázaro Ordonio, quien realizó su pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo y se encuentra realizando la especialidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, hemos tenido también el enorme privilegio de contar con las palabras del doctor Francisco Contreras, quien es fundador y ha sido exdirector de nuestro querido instituto. Le voy a dar el pase a la doctora Michelle para que continúe con su exposición. Ok, perfecto, ahora sí. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Francisco Contreras por su presencia esta noche. Es realmente un placer poder escuchar sus palabras, poder conocerlo, después de haber escuchado tanto sobre él y sobre toda la historia del lino. Es realmente un honor que esté presente en una exposición mía y les agradezco por eso. Y el día de hoy vamos a dar inicio a un curso llamado Fundamentos de la Oftalmología, y vamos a comenzar con la exposición de Introducción a la Embriología Ocular. Para esto me he planteado unos objetivos, los cuales son los siguientes. Vamos a recordar los procesos que llevan a la formación de las capas embrionarias, conocer de qué capa embrionaria deriva cada estructura ocular definitiva, y conocer los principales genes involucrados en la embriología ocular. Como les decía, esta es la primera de varias ponencias en las que se va a hablar de embriología, anatomía, fisiología, de las principales estructuras oculares, y el día de hoy la finalidad es poder introducirnos en el tema y conocer aspectos generales sobre la embriología. Esta es la lista de los temas que se va a tratar en ponencias posteriores. Estaba mencionando, 30 horas después de la fecundación, va a iniciarse un proceso llamado segmentación, por el cual se va a dividir el cigoto primero en 2 células, en 4 células, en 16 células, y va a constituir una estructura llamada mórula, la cual va a viajar y va a introducirse en la cavidad uterina, constituyendo una estructura posteriormente que se llama blastocisto, la cual está formada a su vez por 2 partes, una masa celular interna
o también llamada embrioblasto, que va a dar origen al embrión en sí, y una capa celular externa, constituido por más células, las cuales van a dar origen a lo que va a ser la placenta. Bien, este blastocisto va a implantarse entonces en el endometrio uterino. Alrededor de la segunda semana va a ocurrir procesos importantes como son la división del trofoblasto en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, que podemos observar en este esquema. El sincitiotrofoblasto constituido por una capa de células sin núcleo desorganizada y el citotrofoblasto constituido por células organizadas que se encuentran en mitosis. El embrioblasto es importante recordar que va a ser conocido como un disco bilaminar porque va a estar formado por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto, que está representado en esta imagen por estas células columnares azules, y el hipoblasto formado por estas células amarillas. Y además se va a dar la formación de dos cavidades importantes, que son el saco vitelino y la cavidad amniótica. Es por esto que a la segunda semana se le va a llamar la semana de los pares, porque ocurre estas divisiones de dos, de que las estructuras se dividen en dos capas, ¿no? En la tercera semana va a ocurrir un proceso muy importante llamado gastrulación, por el cual se van a formar las tres capas embrionarias ampliamente conocidas y muy importantes en la formación del desarrollo ocular: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, ¿y cómo se va a dar la gastrulación en la tercera semana? Como sabemos, en la segunda semana se había formado entonces el epiblasto, que está acá representado por estas células azules, y el hipoblasto. Lo primero que va a suceder es que por el polo caudal va a formarse esta línea llamada línea o surco primitivo, que en su centro va a tener, en su parte craneal va a tener el nodo primitivo y en el centro del nodo primitivo a la fosita primitiva. Lo que va a ocurrir es que estas células del epiblasto van a entrar en un proceso de invaginación y multiplicación y van a migrar desde la zona epiblástica hacia la zona del hipoblasto, desplazando así a las células que se encontraban aquí y formando la nueva capa llamada endodermo. En la imagen podemos observar cómo las células del epiblasto desplazan a las células del hipoblasto y forman el endodermo. La otra capa, llamada mesodermo, se va a formar por la migración de las células del epiblasto hacia el espacio intermedio entre el epiblasto y el hipoblasto, constituyendo estas células rojitas que podemos observar aquí. Entonces, como consecuencia, vamos a tener las tres capas: el ectodermo, que son las células epiblásticas que van a quedarse sin migrar en esta zona, el mesodermo y el endodermo. En conclusión, las tres capas embrionarias se van a formar del epiblasto. Bien, alrededor de la cuarta semana vamos a tener la formación, el proceso llamado neurulación, por el cual teníamos las tres capas: el ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en el ectodermo se va a dar una invaginación que va a formar a la placa neural, que posteriormente, mediante un proceso de convergencia, va a formar el surco neural, y vemos que a cada lado va a haber unas placas celulares llamadas cresta neural, las cuales van a ser muy importantes. Este surco neural se va a cerrar, formando así el tubo neural, y las células de la cresta neural van a migrar, dando lugar a diversas estructuras. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver acá. Decíamos que teníamos a la placa neural con dos bandas adyacentes llamadas surcos, cresta neural, y el ectodermo adyacente. Entonces, la placa neural, mediante un proceso de convergencia, va a formar lo que llamamos el surco neural, y las células de la cresta neural van a quedar adyacente a ella. Se va a cerrar el surco neural y va a formar el tubo neural, y las células de la cresta neural van a quedar
por decirlo así, sueltas y van a migrar a diferentes zonas del cuerpo, formando así diversas estructuras. Entre ellas, estructuras oculares muy importantes que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una pequeña animación que nos va a ayudar a comprender un poco mejor. Entonces tenemos acá el surco neural, que como vemos mediante convergencia se va a cerrar, dando lugar al tubo neural. Vemos acá entonces la formación del tubo neural, acá encima las células de la cresta neural, y así se da entonces la neurulación. En conclusión, podemos decir que la placa neural va a dar lugar al surco neural y este a su vez el tubo neural. La migración de las células de la cresta neural va a darse, como les decía, a partir de la cresta, las células van a quedar sueltas, por decirlo así, cuando el tubo neural se cierra y estas van a migrar a diferentes zonas del cuerpo. Se van a posicionar adyacentes a algunas estructuras y van a empaquetarse de tal manera que se van a diferenciar. Bien, entonces estábamos hablando de la cuarta semana y ya podemos entrar un poco más en lo que es la embriología ocular. Y podemos observar que alrededor del día 22, a inicios de la cuarta semana, se van a formar los surcos ópticos en el prosencéfalo. Estos surcos ópticos que se ven en esta imagen se van a dar a cada lado del prosencéfalo y van a evaginarse un poco más formando la vesícula óptica, que como podemos observar acá es adyacente al ectodermo superficial, teniendo una relación estrecha con este. Bien, aquí tenemos un esquema que he preparado y tenemos acá entonces para poder entender mejor a la vesícula óptica que se está evaginando y que tiene una estrecha relación con el ectodermo superficial. ¿Y por qué resalto esto? Porque mediante señalización genética va a hacer que el ectodermo superficial se diferencie y forme esta estructura llamada placoda cristaliniana, que como su nombre lo dice, finalmente va a dar lugar al cristalino. Entonces, la vesícula óptica va a tener una estrecha relación con el neuroectodermo del prosencéfalo mediante esta estructura llamada tallo óptico, la cual finalmente va a dar origen al nervio óptico. Luego, la placoda cristaliniana va a invaginarse, dando lugar a una vesícula llamada vesícula cristaliniana. Y la vesícula óptica, proveniente del neuroectodermo, va a invaginarse dando lugar al cáliz o copa óptica, que como podemos observar aquí en esta imagen que se puede ver mejor, va a tener dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa externa, llamada retina pigmentaria, que como su nombre lo dice, va a dar origen finalmente al epitelio pigmentario de la retina y la retina neural. Como vemos en la imagen, hay un espacio entre ellos. Este espacio, llamado espacio subretiniano, va a disminuir hasta el punto que ambas retinas se van a adosar, pero sin fusionarse. Entonces, en la adultez o al nacimiento va a quedar este espacio como un espacio virtual, que ante alguna patología podría verse expresado. Y además, la vesícula cristaliniana que teníamos acá va a separarse del ectodermo superficial, dando lugar al cristalino en sí. Esto va a ocurrir alrededor del día 33. Esto es lo que habíamos estado estudiando. Entonces, vemos acá la vesícula óptica, el ectodermo adyacente con su placoda cristaliniana, y también quería resaltar con esta imagen la presencia de las células de la cresta neural, que son estas células graficadas de verde, que como vemos en todo momento se encuentran adyacentes a la vesícula óptica, rodeándolo. ¿Por qué? Porque van a formar finalmente algunas estructuras alrededor de esta. Y también podemos ver aquí entonces el tallo óptico que va a conectar a la vesícula óptica con el prosencéfalo.
esta imagen que también ya estábamos estudiando era para ver mejor. Entonces acá la vesícula cristaliniana, vemos las dos capas, retina interna o retina neural, retina externa o pigmentaria y la copa óptica. Cuando decía que la vesícula óptica se va a plegar para formar la copa óptica, vamos a ver que este plegamiento no es completo, dejando en la parte inferior una fisura llamada fisura coroidea, que va a permitir que los vasos hialoideos formados del mesodermo adyacente puedan entrar y irrigar el segmento anterior. Entonces, acá en esta imagen se puede ver un poco mejor a la copa óptica y la fisura coroidea por donde va a transcurrir la arteria o el vaso hialoideo. Vemos aquí. Entonces, esto no se va a cerrar completamente. Bien. Entonces, a manera de resumen, dijimos que el neuroectodermo va a dar lugar al surco óptico primero, que a su vez va a dar lugar a la vesícula óptica, a la copa óptica, y esta copa óptica va a dar lugar a dos capas, que son la retina pigmentaria y la retina neural. Bien. Y el tallo óptico que une la vesícula óptica con el neuroectodermo va a dar lugar al nervio óptico. Seguimos, entonces vemos aquí ya cómo las células de la cresta neural, estas vertecitas, se están posicionando y empaquetando cada vez más alrededor de la copa óptica. Y también podemos ver cómo el cristalino ya se ha despegado, o sea, claro, se ha despegado del ectodermo superficial e incluso ya tiene algunas fibras. Entonces, a partir del ectodermo superficial, se va a formar la placoda cristaliniana primero, que va a dar origen a la vesícula cristaliniana y luego al cristalino. Este es un corte histológico de la copa óptica, es una tinción por hematoxilina eosina tomada del Atlas de Anatomía, Embriología e Histología del doctor Francisco Loaiza y es de autoría del doctor Loaiza y es de autoría del doctor Francisco Contreras. Entonces acá podemos ver el cristalino, la copa óptica con sus capas, ¿no? Y se puede observar ya en esta etapa embriológica las estructuras oculares. Bien, alrededor de la 7ª semana, entonces, vemos cómo se están formando, cómo estas células de la cresta neural se han empaquetado alrededor del neuroectodermo, dando lugar a la esclera y a la coroides. Además, vemos por delante al ectodermo superficial, que ya había formado el cristalino, formar el futuro epitelio corneal, como vemos acá, y los párpados. Además, podemos ver que las capas posteriores, es decir, el endotelio y el estroma de la córnea, van a derivar de las células de la cresta neural, como vemos acá. Entonces, vemos por delante el epitelio corneal que viene del ectodermo superficial y por detrás la córnea, el estroma y el endotelio corneal que vienen de las células de la cresta neural. Entonces, las células de la cresta neural van a formar la esclera, la coroides y el endotelio y estroma corneal. Y el ectodermo superficial va a formar el epitelio corneal y los párpados. Bien, en la 8ª semana ya podemos ver las estructuras más formadas e incluso a partir de entre la 8ª y la 10ª semana se va a dar la fusión de los párpados y ya se puede ver mucho mejor la formación de la córnea más formada, la cámara anterior. Vemos acá el nervio óptico, la retina, el cristalino. Alrededor de la semana 12 y 14 y puse esta imagen porque se va a dar la formación del iris. Algo muy importante que no habíamos mencionado es que las 4/5 partes posteriores de la retina van a dar lugar a lo que es la retina en sí, las dos capas que habíamos hablado. Pero la parte anterior del neuroectodermo, el quinto anterior, va a dar lugar al cuerpo ciliar y al iris. Entonces las
Los cuartos quintos posteriores van a ser la parte óptica, que van a dar lugar a la retina, y el quinto anterior se llama porción ciega porque va a dar lugar al iris y al cuerpo ciliar. Bien, esta es una animación de la Academia Americana de Oftalmología, donde podemos observar un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Vemos aquí aquí podemos observar el neuroectodermo, las células de la cresta neural adyacentes, el tallo óptico, la vesícula óptica, la placoda cristaliniana y el ectodermo superficial adyacente, ¿no? Todo esto formado en el día 27 aproximadamente. Vemos como el vaso hialoideo va a entrar a partir de la fisura coroidea. Vemos ya la invaginación de la vesícula cristaliniana y cómo se separa el cristalino ya en esa parte. Podemos ver ahí ya la formación de los párpados y la córnea. Y luego ya la regresión de los vasos hialoideos, ¿no? Ahí se ve mucho mejor. Muy bien. Hasta dar origen aproximadamente al quinto mes a todas las estructuras que ya conocemos, ¿no? Bien, entonces a manera de resumen, puse este cuadro donde vamos a estudiar que el neuroectodermo, entonces, como dijimos, va a dar origen a la retina, la parte posterior, al iris, cuerpo ciliar, la parte anterior, el quinto anterior, y el tallo óptico, al nervio óptico. El ectodermo superficial va a dar origen al cristalino, al epitelio corneal. El mesodermo a todo lo que viene a ser la cubierta fibrosa y vascular del ojo. Y las células de la cresta neural a la coroides, a la esclera y al endotelio corneal. Bien, esta era la primera parte y ahora vamos a hablar un poco de los genes del desarrollo ocular. Principalmente los genes que quise resaltar en esta ponencia son el PAX6, el Sonic Hedgehog y el PAX2. Y vemos acá esta imagen porque curiosamente Sonic Hedgehog hace referencia a este dibujito que es un videojuego que le puso el nombre Robert Riddle, que fue el científico que lo descubrió o que lo estudió, y lo puso porque su esposa justo estaba viendo una revista donde aparecía este videojuego y le puso este nombre tan curioso, ¿no? En honor a este dibujito. Bien, eso es solo una curiosidad. Entonces vamos a ver que el gen PAX6 es el gen más importante, es el gen regulador por excelencia, un gen maestro, que va a ser parte de la familia PAX o Paired Box, que se expresa en el cromosoma 11. Este PAX6 este PAX6 va a expresarse incluso antes de la neurulación, y esta imagen es para recordar el proceso de la neurulación que ya hablamos y que habíamos visto. PAX6 se va a expresar en la cresta neural y va a señalizar hacia la placa neural para que se forme el campo óptico, que en esta etapa del desarrollo ocular solamente tenemos un campo óptico, y que para que se formen dos primordios ópticos va a intervenir el gen Sonic Hedgehog, que era del que hablábamos, ¿no? Entonces Sonic Hedgehog va a intervenir y va a ser muy importante para la formación de los dos primordios ópticos. Y a su vez este gen va a estimular positivamente al gen PAX2, que va a ser muy importante porque interviene en la formación del tallo óptico. Entonces, aquí tenemos los tres genes más importantes, pero son muchos los que van a intervenir en el desarrollo ocular. Bueno, PAX6 no solamente hace esta función, hace muchas más. Otras de ellas es regular la diferenciación del cristalino. ¿Y cómo lo hace? Bueno, recordamos esta imagen donde hay la relación entre la vesícula óptica y la placoda cristaliniana, y vemos que PAX6 se va a expresar en la placoda cristaliniana.
Y en la vesícula óptica se va a expresar otro gen llamado BMP4. Entonces, en el ectodermo superficial se expresa PAC6 y en la vesícula óptica BMP4. Ambos van a estimular a la formación del gen o a la expresión del gen SOX2 y el BMP4 a su vez estimula la formación del factor de crecimiento LMAF. Todos estos genes que he mencionado van a ser necesarios para la diferenciación del cristalino, porque van a estimular al gen PROX1, que es el gen clave para la formación del cristalino, al gen FOX3, que es encargado de la proliferación celular del cristalino, y al gen SIX3, que se encarga de inhibir. Entonces, todo esto es una cascada, y PAC6, como les había dicho, es un gen maestro, es un gen clave que va a estimular a que se formen, a que se expresen otros genes para poder diferenciar las estructuras oculares. Entonces, por eso su importancia. También hay otros factores, como los factores de crecimiento, que van a ser muy importantes en el desarrollo ocular. Aquí he traído dos para poder hablarles, y son el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento y transformación beta. Entonces, en el mesénquima circundante a la copa óptica va a expresarse el factor de crecimiento y transformación beta, el cual va a estimular a la diferenciación de la retina pigmentada o retina externa. ¿Se acuerdan que era la capa externa de la copa óptica? Pues el factor de crecimiento y transformación beta va a estimular a la diferenciación de esta capa. Y en el ectodermo superficial se va a expresar el factor de crecimiento de fibroblastos, y vamos a ver que va a estimular a la retina interna o retina neural. Acá he traído este cuadro que va a resumir o va a decir algunas alteraciones que pueden estar asociadas a la alteración genética de los que hemos mencionado, ¿no? De los genes más importantes, como son PAX6, PAX2, el gen Sonic Hedgehog. Pero vemos, por ejemplo, aquí el PAX6, la alteración de este gen puede dar microftalmia, anoftalmia. También es conocido que da aniridia, ¿no? Entonces, hay una serie de defectos que pueden ocurrir por la alteración de estos genes. Aquí vemos que el gen Sonic Hedgehog, como habíamos estudiado, va a hacer que el campo óptico se divida en dos primordios ópticos. Por lo tanto, una alteración de este gen puede dar esta condición rara que se llama ciclopía, por el cual no hay un solo ojo, no hay esa división en los dos primordios ópticos. Y el PAX6 pues, puede dar aniridia, anoftalmia. Son patologías raras, pero que están asociados a estos genes, ¿no? A manera de mención. Entonces, recordemos un poco los objetivos que dijimos al inicio, que eran recordar los procesos que llevan a la formación de las capas embrionarias, conocer de qué capa embrionaria deriva cada estructura ocular definitiva y conocer los principales genes. Entonces, vamos a dar las conclusiones a partir de nuestros objetivos. Entonces, los principales procesos que quería resaltar el día de hoy son la gastrulación y la neurulación. ¿Por qué? La gastrulación va a dar lugar a las tres capas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y la neurulación va a dar lugar al tubo neural y a las células de la cresta neural, que son tan importantes. Y los ojos van a derivar de 4 posibles orígenes, que son el neuroectodermo, el ectodermo superficial, el mesodermo y las células de la cresta neural. El neuroectodermo dando lugar a la retina, al nervio óptico, al iris, el ectodermo superficial dando lugar al cristalino, al epitelio corneal, el mesodermo al todo lo que es la cubierta fibrosa y vascular, y las células de la cresta neural dando lugar a la coroides y a la esclera. Y los principales genes involucrados en la embriología ocular son el PAX6 a la cabeza, el PAX2, el gen Sonic Hedgehog,
los factores de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento y transformación beta y SOX2, y como les dije al inicio, hay muchos más. Bueno, además teníamos algunas preguntas que no sé si alguna de mis compañeras podría participar para ayudarme a resolverlas. No sé si se pueden leer las preguntas. Habíamos planteado estas preguntas porque están en relación con los objetivos, ¿no? Y Sí se ven las preguntas. Sí, a ver si alguien de mis compañeras de repente puede responderlas. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta son capas que se forman durante la gastrulación, excepto la respuesta sería endodermo. Perdón, epiblasto. Epiblasto. Sí, muy bien, muy bien. Como habíamos dicho, la gastrulación se daba en la tercera semana y podemos recordar 3 de tercera semana y 3 de las 3 capas que se forman, que eran ectodermo, endodermo y mesodermo. Y estas 3 capas se daban a partir del epiblasto. Entonces, epiblasto no es parte de las capas que se forman en la gastrulación, sino que eran parte del disco bilaminar. Entonces, esa sería la respuesta. Ya, bien, ¿alguien que pueda responder la segunda pregunta? Buenas noches. La segunda pregunta sería, ¿dan origen a las estructuras oculares, excepto, en este caso sería el endodermo? Sí, muy bien, como habíamos dicho, las estructuras oculares van a derivar de 4 orígenes: ectodermo superficial, neuroectodermo, mesodermo y células de la cresta neural. Entonces acá la respuesta sería endodermo, que no tiene nada que ver con las estructuras oculares. Muy bien, la tercera pregunta. Buenas noches. Pregunta número 3. Da origen al nervio óptico, el tallo óptico. Muy bien, como ya habíamos visto en bastantes imágenes, entonces teníamos que el tallo óptico conectaba la vesícula óptica con el neuroectodermo del prosencéfalo y va a ser la estructura que va a dar lugar al nervio óptico. Son estructuras derivadas del neuroectodermo, excepto... A ver, buenas noches. Buenas noches. A ver, la cuarta pregunta sería, ¿son estructuras derivadas del neuroectodermo, excepto sería el epitelio corneal, que proviene del ectodermo superficial? Ese sería el excepto. Muy bien. Sí, entonces, como habíamos dicho, el neuroectodermo, en su parte anterior daba lugar al iris, el cuerpo ciliar, la parte posterior a la retina y el tallo óptico al nervio óptico. Entonces, el excepto era el epitelio corneal porque derivaba del ectodermo superficial. Muy bien. Y la última. Buenas noches. Es el gen encargado de la separación del campo óptico en 2 primordios ópticos. Es el gen de Sonic-Hedgehog. Sí, el gen Sonic-Hedgehog, que habíamos visto que cuando hay al inicio de la embriogénesis hay solamente un campo óptico, y el gen encargado de dividirlo en 2 primordios ópticos va a ser el gen Hedgehog, que si se ve alterado puede dar esta alteración rara que habíamos dicho que era la sinoftalmia. Muy bien, entonces eso sería todo. Muy bien, Michelle, excelente exposición. En el chat tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta del doctor Jorge Villalobos. ¿Qué patologías se pueden producir por alteraciones del desarrollo embriológico del ojo? La pregunta del doctor. Ya, como había dicho, había mencionado solo muy pocas realmente, porque estas patologías, estas anomalías congénitas van a ir viéndose día a día con cada ponencia, porque se va a desarrollar cada estructura ocular como cristalino, córnea, como temas apartes, como exposiciones apartes de cada una. Pero lo que había mencionado es que las alteraciones genéticas pueden dar lugar a patologías como la aniridia, como la ciclopía, como la sinoftalmia,
o la anoftalmia, la microftalmia, cataratas congénitas, hipoplasias del iris, colobomas al no haber un cierre correcto de la fisura coroidea. Entonces van a ver una serie de patologías que pueden darse en relación a alteraciones del desarrollo ocular. Bueno, también hay mensajes felicitándola por su exposición. Hay otra pregunta del doctor Fernando Silva. ¿Podría comentar acerca del gen FOX y la formación ocular? El gen FOX. Bueno, no he leído sobre el gen FOX, solo sobre el gen SOX. En realidad son muchos los genes, los principales que encontré son los que he mencionado. También el gen RAX, por ejemplo, que estaba asociado a la formación de la vesícula, a la vesícula óptica, pero del gen FOX no tengo información en este momento. Y por ahí a lo mejor Fernando Silva nos pregunta porque algo conoce del gen FOX. No sé, Fernando, si puedes activar tu micrófono y comentarnos algo. ¿Me escucha? Sí, Sí, doctor. Gracias por participar, Fernando. Bueno, yo no he escuchado como tal del gen FOX, pero al parecer el FOX es un factor de transcripción y el FOX opera de una forma similar a lo que viene siendo el PAC6. Entonces, en el momento de la formación del cristalino, leí un artículo en el cual, al parecer, va a facilitar el desprendimiento de la vesícula del cristalino, como mencionaba la doctora, del ectodermo superficial, para hacer que las células posteriores de las fibras del cristalino puedan diferenciarse. Y esto nos evite problemas también con lo de la separación de la fisura coroidea y problemas como colobomas. Bueno, eso es. Creo que el gen FOXC3 está asociado a la placoda cristaliniana, según lo que me mencionan también acá en el chat, que está asociado a la placoda cristaliniana, como decía el doctor, a la formación del cristalino, ¿no? Excelente, Fernando. Gracias por tu aporte. Muchas gracias, Gracias. doctor. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Hay otra pregunta de Judith Caguana. ¿En qué momento se daría la frontalización de los ojos? Ya, como sabemos, al inicio, cuando habíamos mencionado, tenía un ángulo de 180 grados y se dice que más o menos a las 9 semanas va a iniciar la frontalización de los ojos, pero incluso se dice que al nacimiento el niño no tiene todavía el ángulo final, ¿no? Entonces, incluso después del nacimiento se va a dar, se va a seguir aún frontalizando para dar el ángulo final. Pero la máxima velocidad va a darse a la semana número 9. Esto se va a tocar más en detalle cuando se toque la parte de órbita con la doctora Claudia Maldonado. Sí, esta parte va a ser desarrollada también en la parte de órbita, pero como les digo, la máxima velocidad de la frontalización va a ser en la semana 9. Excelente. Bueno, hay más mensajes de felicitaciones, pero ya no veo más preguntas. ¿Algún comentario final? Bueno, de mi parte, agradecer al doctor Contreras por su presencia y al doctor Muro por su apoyo en esta ponencia. Ha sido un apoyo incondicional y muy grande para que se pueda lograr. Además, también el curso que estamos haciendo con mucho cariño. Sí, gracias, Michelle. No, pero gracias a ti por la exposición. Cada vez ustedes lo vienen haciendo mejor y en estos días seguro que lo van a seguir demostrando. Yo quería comentar algo con respecto a este gen, el SHH, que en realidad a partir de escucharte, pues un poco como que me entró la curiosidad para buscar.
y mencionan que hay, HH lo mencionan justamente por lo que es no sé pronunciar bien la segunda, pero la traducción es puercoespín, ¿no? Y hay 3 de estos genes, por lo menos de los que mencionan en relación, y les ponen ese nombre porque la falta de activación de este gen crea la aparición de unas espículas que son parecidas a la del puercoespín, y por eso le pusieron así. Entonces, cuando y hay por ahí dos variantes que las colocan los nombres en relación a unos puercoespines existentes en India y en otros sitios. Y este tercero, que es el SHH, donde ya tenían la idea de ponerle el segundo nombre de puercoespín en inglés, justamente la curiosidad es que quien le puso el nombre se encontró con que su esposa tenía este videojuego a la mano donde aparece este personaje que es el Sony del puercoespín. El puercoespín, y es por eso que le pone este nombre, ¿no? Entonces por ahí le sugería a Michelle que pusiera la imagen para que se nos quede grabado el SHH. Por lo menos a mí se me quedó grabado. No sé si a los demás también se les va a quedar grabado de esa manera. Bueno, Guillermo, gracias por la moderación. Michelle, gracias por la presentación. No sé si tienen algo más que agregar. Bueno, agregar, pues felicitar a la doctora Michelle por una excelente exposición, muy clara y muy precisa. Y también, bueno, felicitar, saludar, ¿no?, la presencia del doctor Francisco Contreras, quien es el pilar, ¿no?, de nuestro Instituto Nacional. Y básicamente eso. Muchas gracias por estar presentes también de otras sedes, doctores que también hacen sus aportes. Gracias por... ¿El anuncio de la charla de mañana, Guillermo? Sí, acá lo tengo. Ahorita lo voy a presentar también, lo voy a compartir. Okay. Dejo de compartir entonces. Sí, para poder compartir la presentación. Bueno, el día de mañana a las 8 horas, a las 8 de la noche, ¿no?, se va a presentar el tema de embriología del cristalino a cargo de nuestra residente, la doctora Claudia Soto, bajo la asesoría del doctor Jorge Ruiz Orrego. Mañana entonces estaremos atentos para estar escuchando esta charla muy interesante. Claro, y estará de moderadora Daniela Torres, ¿no? Sí, la doctora Daniela Torres, de moderadora. Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Luchito, gracias también. Gracias. Ya, Pedrito, gracias. Sí, y bueno, como todos ya mencionaron, agradecemos por supuesto la presencia desde el inicio del doctor Francisco Contreras, que no sé si en este momento está, pero estamos muy estimulados por sus palabras para que este curso se lleve de la mejor manera. Ya saben que el curso es un curso de fundamentos, no solamente en la parte de embriología, también vamos a tocar anatomía, fisiología y óptica y refracción. Nos seguimos viendo entonces en estos días. Gracias. Bien, Pedrito. Gracias, César, por tu presencia. Chao. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, gracias.